En la carta número 8, Cristo aborda el cómo usar los talentos a lo largo de la vida, la importancia del desarrollo espiritual y las consecuencias de nuestras acciones. También introduce el concepto de la conciencia crística y cómo ésta puede transformar nuestra percepción y comportamiento. Esta carta nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestros talentos y cómo podemos utilizarlos para nuestro crecimiento espiritual y el bienestar de los demás. He venido a ti de nuevo para hablar de la verdadera naturaleza de la existencia. La verdad del ser es esta. Tú, que crees tan solo en el mundo material, vives enteramente en el mundo finito, terrenal. Vives en la dimensión de la manifestación de tus creencias. Aquellos cuyas percepciones espirituales y vidas han sido elevadas en sus frecuencias vibratorias para fusionarse con las frecuencias vibratorias espirituales de la dimensión espiritual, pueden percibir que viven en dos dimensiones. Son plenamente conscientes de esta verdad y viven según esta verdad y van evolucionando en frecuencias del ser cada vez más elevadas. Ya no están atados por la creencia humana, sino que viven en la comprensión de que están dentro de la infinidad en la cual no hay limitaciones. Cuanto más elevadas son sus frecuencias vibratorias de conciencia, más conscientes son de que viven dentro del infinito y que solo ellos ponen los límites a lo que pueden aspirar. Aquellos cuyas percepciones han sido elevadas de este modo mientras están todavía en sus cuerpos, han visto que hay solo una dimensión del verdadero ser individual, y esta dimensión es la actividad de la conciencia divina. También pueden llegar a darse cuenta plenamente de que hay una dimensión más allá, la de la conciencia universal, en la cual lo universal reside en perfecto equilibrio y no puede ser penetrada por nadie, porque dentro de esta dimensión cualquier individualidad sería inmediatamente absorbida por la unidad del ser. Cuando un alma alcanza en comprensión y realización el nivel más elevado de las frecuencias vibratorias de la conciencia crística, el alma puede mirar hacia abajo y repasar los niveles de vibración ascendiendo y descendiendo hacia aquellos de la humanidad en la tierra y saber, con amor y compasión, que la humanidad está atrapada en las vibraciones bajas de la conciencia divina, que están ocultas en el impulso egocéntrico, totalmente inconscientes de la verdad del ser, que es la verdadera identidad del alma y la verdad terrenal del ego. Tampoco tienen la más mínima conciencia del inmenso propósito detrás de la existencia y de la misión final que debe emprender. La tarea del alma recién nacida es la de experimentar, por medio de su funda, la psique, todo lo que estas frecuencias más bajas tienen que ofrecer y crecer a consecuencia de los sucesos y experiencias mentales emocionales que surgen de sus pensamientos y sentimientos. El alma debe aprender a base de probar y cometer errores. El estado de conciencia que le hace o enormemente feliz o cargado de dolor y penuria, lo cual da inicio a diversas limitaciones físicas. El propósito de la vida en la tierra no es el de descubrir un medio de experimentar alegría y felicidad inalterables, aunque esto es lo que anhela cada alma. Tal felicidad y alegría sublime dificultaría el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales más elevadas de conciencia.
Al final, después de muchas vidas de altibajos, de confort e infortunio, la psique se despertará a la verdad de su ser y se dará cuenta que tiene dentro de sí misma el potencial de recurrir a la conciencia divina para tener visión interior, comprensión y conocimiento, y para elevar las vibraciones de su conciencia espiritual a aquellas de salud, bienestar, protección, crecimiento interior, nutrición espiritual, y a irradiar hacia los demás la naturaleza de la conciencia divina misma. Como decía antes, la conciencia es vida y la vida es conciencia. Donde hay vida, hay conciencia. Donde hay conciencia, hay vida. Todo en la existencia se define por las frecuencias vibratorias de la conciencia, la luz, el sonido, el color. Todo fenómeno físico, tanto vivo como inanimado. Si puedes cambiar las frecuencias vibratorias de cualquier cosa, se cambia el aspecto de aquella cosa, sea sonido, color, gas, líquido, órganos físicos. Cuando los órganos físicos presentan un aspecto de mala salud, es porque las frecuencias vibratorias normales de aquel órgano físico han sido reducidas y la vida dentro del órgano ha sido disminuida. La ciencia presenta al universo como materia que posee conciencia, pero la verdad es que el universo es conciencia que ha adquirido el aspecto de materia como consecuencia de un descenso en frecuencias vibratorias más bajas de la conciencia. Esta es la verdadera realidad de la existencia, nada más. Tu existencia es toda una cuestión de frecuencias vibratorias. Cuando más elevadas sean las percepciones espirituales y la adherencia al pensamiento espiritual, más veloces son las frecuencias vibratorias personales en el cuerpo. Se eleva la vitalidad y la enfermedad, al final, desaparece. La fraternidad científica cree que se vive enteramente dentro de la dimensión humana que comprende el sistema solar y las galaxias de estrellas. La ciencia cree que el intelecto humano es el punto más alto de referencia inteligente en cualquier momento, habiendo evolucionado como respuesta al entorno cambiante y a las condiciones climáticas, y que es puramente el producto de la actividad cerebral. Según la ciencia, tus emociones son totalmente reales y válidas, y lo que se piensa y se siente es indiscutible, lo cual constituye la única realidad de la existencia. La normalidad se computa según el promedio de los pensamientos, acciones y respuestas al entorno. Esto se percibe como la realidad humana. Cualquier talento que trasciende el rendimiento medio de la mente se considera como genio, que surge de poderes mentales poco usuales. Se considera que el rendimiento medio bajo se debe a retraso mental debido a alguna causa física genética, trauma de nacimiento, etc. La ciencia cree que la dimensión física es el comienzo y el final de la existencia. La ciencia está tan en contra de cualquier posibilidad de creencias autoilusorias que aceptará como real cualquier fenómeno, con la condición de que pueda ser calculado, estimado y probado por instrumentos. Si piensas acerca de esto cuidadosamente, llegarás a comprender que a lo que la ciencia se aferra como un hecho es en realidad simplemente una creencia creada por llegar a conclusiones a través del ejercicio de los 5 sentidos. Así es con cualquier otra faceta de tu existencia. En tu dimensión terrenal, los hechos suceden segundo tras segundo, pero en el momento en que han ocurrido, se convierten en creencias formadas por recuerdos, y los recuerdos no son siempre precisos. Cualesquiera sentimientos y pensamientos que tengas acerca del pasado no son hechos sino puntos de vista, creencias,
y no son, por lo tanto, hechos, ni son la realidad detrás de ellos. Esto se aplica en cada faceta de tu existencia. La verdad es, vives en una dimensión mundana, compuesta enteramente por tus creencias, que surgen de tus respuestas a lo que ocurrió hace 100, 1000 o 10.000 años. Hace tiempo la gente creía que la Tierra era plana, por tanto, según ellos, vivían en un mundo plano y tenían miedo de navegar por los mares yendo demasiado lejos en una sola dirección, porque había peligro de caerse por el borde del mundo. Para la gente, hace solamente 400 años, su mundo era plano. Hoy, con el conocimiento, tu mundo es accesible en todas las direcciones. La gente en el pasado y también en el tiempo actual dirigía su vida según los cuentos de los antepasados, el poder de los ancestros y otras leyendas. Creyeron en ellos de manera tan implícita que las limitaciones impuestas por estas creencias restringieron las acciones y actividades de la gente. Por ejemplo, el baile se consideraba inmoral y maléfico por ciertas sectas cristianas. Por lo tanto, a mucha gente que hubiera obtenido mucha alegría y hubiera liberado mucho estrés al bailar, se le negó este placer equivocadamente. La religión cae bajo la misma etiqueta. Las creencias son la sustancia misma de la religión. Están basadas en sucesos antiquísimos que no son más que creencias. Las creencias pueden haber sido relevantes para la mentalidad generalizada de aquellos tiempos, pero desde hace mucho son irrelevantes en un mundo de continuos cambios. Sin embargo, son estrictamente observadas y se han convertido en el objeto de culto, festividades, celebraciones, duelo y más destructivamente llegan a ser la razón por la cual los hombres se matan entre sí y causan terribles desgracias a mujeres y niños. Ciertas religiones afirman que Dios está en todas partes y en todas las cosas, pero también afirman de manera dogmática que nadie conoce la mente de Dios o las razones por las cuales la gente se mata entre sí. Puede que estén en los planes de Dios, dicen. Con actitudes mentales compuestas de tal conglomeración de creencias ideológicas, ¿dónde puede la humanidad en el tiempo actual encontrar alguna certeza de belleza, de alegría, salud, bienestar, amor? Las ideas religiosas nos presentan un Dios cuya voluntad puede aportar vida y sanación o muerte y destrucción. En tales creencias no hay certeza de nada, solo incertidumbre. Con tal creencia, cualquier enfermedad o anormalidad puede ser justificado por ser la voluntad de Dios. Son tus creencias las que controlan todas tus expectativas de lo que la vida puede ofrecer en el futuro. El agnosticismo sano, la clase de actitud mental que acepta que desconoce la naturaleza de Dios, o si hay algún Dios, pero que está abierta a la convicción aportada por la iluminación, es preferible a las creencias fanáticas de medias verdades o de no verdades. ¿Cuán ciega es la raza humana en general? La gente es como topos que viven en túneles, convencidos de que son capaces de evaluar toda su existencia al usar sus sentidos del oír, oler, su muy limitada visión y el tacto. Así puedes descender en la escala de las formas de vida y atestiguar que miles de especies viven vidas definidas y limitadas enteramente por los sentidos. Lo que pueden percibir como real constituye su realidad personal, su mundo particular. Cada extracto de la existencia
que es experimentado por diversas especies de seres vivos es distinto de cualquier otro dentro de la dimensión terrenal. Esto incluye la mente humana, que está literalmente poseída por las doctrinas y dogmas religiosos y aprisionada en teorías científicas y fórmulas matemáticas. Las doctrinas religiosas han sido concebidas por el razonar humano en un esfuerzo de explicar las enseñanzas de los maestros espirituales cuyas mentes se han movido más allá de la esfera humana del intelecto, adentrándose en las esferas celestiales de la percepción inspirada en la realidad universal. Los conceptos científicos también son el producto de los sentidos humanos, racionalizando y dando nombres al fenómeno examinado por la vista humana durante la experimentación. Por lo tanto, cuando el intelecto humano es capaz de apartarse de tales creencias limitadas y ascender, adentrándose y haciendo contacto con la realidad que se halla más allá del más alto razonamiento humano, de la más alta lógica y de las más altas racionalizaciones que se denominan conocimiento, talmente entra en las esferas más altas de la conciencia de la vida. Está imbuida con la verdad universal, la cual está literalmente más allá de lo que la mente humana normal puede alcanzar a percibir o aceptar o comprender. La mente humana no puede comprender ninguna experiencia que esté más allá de los parámetros electromagnéticos de la existencia terrenal y del funcionamiento del cerebro, hasta que la iluminación de la conciencia divina entre en el sistema total humano de mente, emociones y conciencia, y entonces la unidad y armonía subyacente es revelada. Cuando se presentan percepciones espirituales totalmente nuevas a una mente que está religiosamente adoctrinada, éstas se perciben como si vinieran de Satanás, de una locura total o de la imaginación. Esto es natural, puesto que cuando las emociones surgen y son retadas intensamente, como ocurre cuando las creencias profundas son negadas, enseguida entran en acción los impulsos magnéticos emocionales de adhesión-rechazo, propios del impulso egocéntrico. Cualquier tesis o proposición que haga que la mente condicionada sufra un malestar mental agudo, consternación o confusión será rechazada enseguida, y una lluvia de pruebas serán evocadas de las creencias que hay en la mente condicionada para apoyar tal rechazo. Pero las pruebas son únicamente creencias. Esto es un proceso emocional mental totalmente natural dentro de la dimensión puramente humana. Por lo tanto, si esta, mi verdad, es ofrecida a aquellos cuyas actitudes mentales están firmemente establecidas y condicionadas por el temor, o fortalecidas por la voluntad humana de adherirse a tales creencias programadas, es simplemente natural que la verdad suscite emociones indisciplinadas y que sea rechazada con cierta violencia y posiblemente con virulencia. Lo anterior es una descripción de la actividad mental emocional natural dentro de la dimensión humana. No debe ser criticada, puesto que la mente condicionada se siente completamente insegura y a la deriva o en un atolladero cuando es confrontada por un concepto enteramente nuevo. Estas expresiones humanas describen exactamente lo que ocurre cuando una mente adoctrinada es desafiada por una percepción totalmente nueva de aquello que antes se consideraba tan querido, tan seguro, tan correcto. Cuando se leen o escuchan estas cartas por primera vez, puedes determinar por ti mismo dónde estás mental y emocionalmente. ¿Estás bloqueado en el progreso espiritual por tu terca adhesión a tus creencias actuales? Después de pensar debidamente, puedes comprender que todo lo que estás defendiendo tan fuertemente es únicamente creencia irracional. Es absolutamente vital para tu desarrollo espiritual que por fin comprendas plenamente los principios de tu mente humana y del funcionamiento emocional. Tú crees que lo sabes,
pero no lo comprendes en absoluto. Tan solo podrás comprenderlo saliéndote de eso completamente, trascendiéndolo, moviéndote hasta la dimensión de percepción y de experiencias más elevadas, entrando en la verdad misma. Tan solo entonces empezarás a percibir que tú y todas las demás personas del mundo han vivido y dirigido sus vidas casi enteramente por las creencias humanas, no por la verdad. Hay muchas personas que creen de todo corazón que si rezan pidiendo cierta cosa o experiencia, o por el otorgamiento de la orientación idónea en una cierta situación, verdaderamente recibirán el objeto, experiencia u orientación que realzará su bienestar. Experiencia u orientación que realzará su bienestar. Creen que cuando reciban la respuesta a su oración, si la reciben, se regocijarán de todo corazón y enseguida seguirán la pista sin tomar en consideración sus condiciones actuales, porque viniendo de lo divino, únicamente puede ser la respuesta correcta que conduce a la felicidad. Sin embargo, cuando se enfrentan con la llegada del objeto o experiencia u orientación tan anheladas, los que reciben la gracia divina a veces quedan tan afectados o desorientados que son incapaces de aceptar que ha habido una entrada de la conciencia divina tal como lo pidieron y no saben cómo ocuparse de ello. Si la mente queda tan afectada cuando recibe lo que ha pedido, porque viene en una forma no esperada, ¿dónde está la verdadera fe y creencia que tan plenamente la persona pensaba que poseía en abundancia? ¿No ves también que la creencia, no la verdad, ha orquestado todo el movimiento sinfónico, con la excepción, por supuesto, de la intervención de la conciencia divina que está en la respuesta a la oración? Esta intervención es la única realidad en todo el procedimiento. El resto es creencia y esperanza, gimnasia mental que emplea las experiencias pasadas para medir el presente. Tu única verdad es la conciencia divina que te dirige únicamente al crecimiento y a la perfección. Si confías plenamente en que eso es lo que hará, haz pausa aquí y lee y relee los párrafos anteriores, porque lo que ocurre en tu conciencia es la materia prima de tus experiencias y de tus vidas. De modo que pregúntate, ¿realmente percibes, te das cuenta, comprendes que la realidad es la fuente de todo conocimiento y creatividad? ¿O simplemente aceptas de palabra y con un superficial reconocimiento mental lo que te llega de la conciencia divina? ¿Vives plena y completamente, minuto a minuto, en la comprensión de que la conciencia universal es la única realidad y la inteligencia más elevada operante dentro de la creación? ¿Dependes consistentemente de su supremamente eficaz orientación? ¿O crees que preferirías vivir según tu propia voluntad finita y tus confusos impulsos emocionales? Y si recibes una orientación directa para seguir cierta pista, pero te paras a pensar si la orientación te dirige hacia donde quieres ir, ¿estás plenamente entregado a la más alta autoridad inteligente, la conciencia divina? ¿No es esta una indicación de que tu ego está todavía controlándote? Incluso estas cartas, cuando sean distribuidas como es la intención, llegarán a ser creencias y no la percepción espiritual pura de lo que es, desde donde proceden estas palabras. Únicamente llevando estas palabras a la meditación, después de pedir la iluminación espiritual, llegará finalmente la realidad espiritual que está detrás de estas palabras como un rayo de luz a la mente. Cuando suceda esto, sabrás que sabes.
Aquellos que hayan evolucionado lo suficientemente para vivir en 2 dimensiones, vosotros cuyas mentes puedan adentrarse más allá del reino del intelecto humano a la dimensión más elevada de la realidad universal, probablemente encontrarás a muchas personas en los tiempos venideros que rechazarán estas cartas como si fueran imaginaciones, pero no se preocupen. Recuerden lo que estoy diciendo ahora. Ustedes residen en 2 dimensiones y ninguno puede pasar más allá de la dimensión del mero intelecto hasta que se hayan cumplido los prerequisitos de la iluminación espiritual. Estos son un verdadero despertar espiritual que se dirija hacia una profunda iluminación de las actividades del ego y del yo, seguido por remordimiento. Este es el único camino, pues el remordimiento, a su vez, lleva al rechazo de la dimensión magnética emocional de rechazo-adhesión que en sus formas más virulentas los humanos denominan pecado. Cuando una persona penetra la dimensión espiritual y queda imbuido en las características de la vida, la persona empieza a darse cuenta y al final a saber que el impulso del ego humano de buscar a su ser fuera de sí mismo en realidad cierra el alma al continuo influjo de la vida divina hacia la mente, el corazón, el cuerpo, las relaciones y las experiencias diarias. Buscar a tu ser fuera de ti mismo es una experiencia terrenal humana. La rendición total y sincera del yo al Padre Vida quita el muro que se halla entre la dimensión espiritual y el alma. La persona ya no tiene que buscar su ser fuera de sí misma. Todo lo que la vida divina es, ahora fluye en el cuerpo, la mente, el corazón, las experiencias y las relaciones del individuo. Tal persona vive guiada por el instinto y sigue sus corazonadas, lo que a largo plazo siempre le dará buenos resultados. Siempre hay acceso a la vida divina porque ella siempre está allí, siempre y cuando la persona entregue su voluntad propia y se dirija a ella en todas sus necesidades. Debes recordar que me refiero al momento en el que controles la dimensión humana del intelecto y que desplaces más allá de tu confianza en el intelecto y los medios materiales para conseguir lo que quieres en la vida. Muchas personas creen que han alcanzado este punto del desarrollo espiritual, pero se están engañando. Cuando una persona abandona la lógica y sabe, más allá de toda duda, que puede confiar plenamente en la guía para lograr objetivos inspirados, la vida cambia. Los beneficios fluyen en tu experiencia cuando te das cuenta totalmente de que la conciencia divina es la realidad oculta, el poder, trabajando detrás de las apariencias exteriores de tu vida, moviendo la fuerza de la energía inteligente para dar satisfacción a tus necesidades. No tienes que negar las apariencias. Vierte el poder del pensamiento en la condición que busques resolver. Lo único que tienes que hacer es entregar tu voluntad personal y saber que a medida que se rinde tu intelecto limitado, así entra la realidad infinita para ordenar tu vida de una manera totalmente nueva, para alejarte de todos tus apoyos del pasado, traer a tu mente una nueva visión para una nueva tarea y conducirte a nuevas áreas de actividad. Pero cuando ocurra esto, tienes que estar preparado para soltar todo. Tienes que soltarte del control de las seguridades del pasado y saber que seguridades mayores aún de naturaleza diferente te esperan a medida que sigas tu inspiración. Dado que este estado de existencia espiritual humana y el bienestar armonioso dependen enteramente de la habilidad de la persona para hacer un contacto real con la realidad divina, es imprescindible volver una y otra vez al estudio profundo de la realidad divina misma y de la manera
en que el impulso egocéntrico trabaja sin cesar dentro de la conciencia humana, bloqueando las directrices intuitivas de la vida divina dentro de la mente. En este momento estás viviendo en una existencia vaga, pesada, en lugar de vivir conscientemente dentro de la conciencia divina, adentrándote en ella y permitiéndole impregnar y alegrar tu pensar y tus experiencias de la vida. Te quedas encerrado dentro del marco mental emocional de los impulsos electromagnéticos hasta que diriges el poder de tu voluntad a disolver conscientemente el tejido de tus creencias humanamente concebidas y llegues a ver con claridad que tu realidad es la conciencia divina, no tu familia ni tu cuenta bancaria. Cuando logres esta visión interior, entrarás en la luz y la luz morará en tu interior. A causa del malestar y el atraer y aflojar entre el alma en evolución y el ego humano que exige parecer bueno más que ser bueno y que no soporta el pensamiento de que alguna vez pudiera ser imperfecto, hay poca gente que esté recibiendo inspiración y compartiéndola con otros en este tiempo y que hable de la necesidad de pasar por un periodo de purificación interior. La gente moderna está acostumbrada al servicio instantáneo, la luz instantánea, la calefacción instantánea, la comida rápida, la bebida, ropa y entretenimiento instantáneos. Y por tanto, no les atrae una verdad que implica autosacrificio, trabajo duro, total dedicación hacia la meta. Además de eso, muchos de estos maestros están ganando mucho dinero con sus actividades y deben presentar una verdad que venda. Si tus maestros modernos hablaran de un camino de realización de las dimensiones más elevadas por medio de la transferencia de la iluminación mental personal, todavía sería necesario someterse al intenso autoexamen interior y a la purificación de la adhesión-rechazo de las emociones magnéticas. Si de veras estás en el camino ascendente hacia las dimensiones espirituales más elevadas, tu sendero se caracterizará por momentos de brillante y clara autoinspección y autocomprensión, frecuentemente seguidos por autorrepugnancia. Este sentimiento oscuro y doloroso es la emoción magnética al revés, donde antes el ego se aferraba a su visión esencial de sí mismo como el más grande, incluso más grande que los demás. Ahora empieza a vislumbrar el hecho angustioso de que quizás no es tan solo un poco, sino incluso muy imperfecto. Cualquier persona que alcanza este nivel de desarrollo encontrará que ahora está andando el camino de la verdadera humildad. Anímate cuando veas que esto te sucede. Estás ahora apartando los restos de pasadas creencias erróneas acerca de ti mismo y de tu yo ilusorio. Recuerda que es tu intención, motivación y convicción la que te proporciona el poder creativo de hacer lo que quieres hacer. En el momento en que desees de todo corazón revertir la tendencia normal de tus patrones emocionales magnéticos, has puesto en marcha este proceso. Si defines los objetivos que deseas lograr con claridad y los mantienes siempre ante tu visión por escrito o en la mente, en breve descubrirás que los cambios deseados han tomado lugar en tu conciencia. Cuando esto ocurra, te sentirás ligero de espíritu y tendrás momentos de pura alegría. Estarás comprobando que la verdad del ser sí conduce a los corazones cautivos a la libertad perfecta del vivir espiritual. Al mismo tiempo, has de entender que tu ego debe, por necesidad, para que puedas sobrevivir, hacerte creer que vales para ti y para los demás. Cualquier reto serio externo referente al valor de uno mismo
es altamente destructivo. Un temor desesperado y un descenso de confianza interna te llevarán al convencimiento de que no tienes valor para el mundo y el suicidio puede ser el resultado natural. Por lo tanto, tu progreso será y debe ser gradual. Nadie jamás debe esperar que la gente cambie totalmente con palabras de consejo o momentos de inspiración. El crecimiento tan solo puede suceder gradualmente, con una revelación interior tras otra. Una verdadera revelación interior imbuirá la mente de una persona con un punto de vista totalmente nuevo que le hará capaz de empezar a acercarse a ciertas circunstancias de la vida de manera diferente. Esta visión interior debe dirigir las acciones de la persona hasta que haya sido absorbida por completo en la conciencia por toda la eternidad y forme parte de la evolución del alma. Por ejemplo, un hombre puede tener la idea de que tendrá éxito en la vida si impone su voluntad de manera agresiva sobre aquellos que están dentro de su órbita. Puede creer que le oirán mejor si grita. Luego, puede que despierte al hecho de que a nadie le cae bien y que sus empleados y amigos lo evitan. Quizás se vuelva más agresivo porque ahora se siente humillado, o si es un alma en evolución, puede ser que se pregunte qué puede hacer acerca de su aislamiento. El momento en que la vida divina penetre en la psique de su conciencia y haga que se dé cuenta de que él mismo se aparta de la gente que grita, tendrá un destello de inspiración. Comprenderá que para ser feliz y tener éxito debe tratar a los demás como a él le gusta que lo traten. Podrías discutir que esta percepción no es necesariamente inspirada, sino nacida del sentido común, que él mismo fue responsable de llegar a esta conclusión. Sin embargo, no es así. Los pensamientos egocéntricos son dictados solamente por los impulsos de adhesión-rechazo, y cualquier nueva sabiduría procede de la inteligencia amorosa. Este podrá ser el último destello de inspiración que tendrá jamás. Pero si verdaderamente está en un camino espiritual y está buscando las metas de las dimensiones más elevadas, gradualmente percibirá que esta primera superación del ego no es suficiente. Empezará a ver otros anteriormente insospechados patrones de comportamiento egoísta. Se pondrá otro objetivo fuera del alcance justo en ese momento. Pero, en breve, con oración y meditación, habrá alcanzado esa meta también. De esta manera, las frecuencias vibratorias de su conciencia se elevarán y él se moverá gradualmente hacia los reinos celestiales de conciencia, el reino del cielo. Por otra parte, puede ser que una mujer solo pueda sentirse segura si no perturba el statu quo, que tenga miedo de hablar cuando se le trata con falta de respeto. Tal persona sumisa, mientras se sienta más cómoda refugiándose en el silencio, sufrirá también un profundo resentimiento porque su personalidad pasiva no es respetada. Tales personas suelen ir a la religión en busca de consuelo y compasión y por falta de comprensión de las leyes de la existencia, probablemente se queden estáticas en su mansedumbre hasta el fin de su tiempo en la tierra. Verdaderamente, a causa de mis palabras registradas en los evangelios, benditos sean los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La Iglesia ha enseñado que la mansedumbre es recomendable y puede que ella sienta que su mansedumbre es el camino hacia la luz. Sin embargo, si la mujer mansa encontrara la verdad referente a su ser y encontrara el camino correcto para contactar
con la conciencia universal, eventualmente se le diría claramente en su interior que, espiritualmente, es igual que todos los demás. Será inspirada para expresarse bien. Se le dará la fuerza para hablar su verdad de una manera más confiada y atractiva. La gente empezará a respetar a esta nueva persona y ella estará manifestando el desarrollo espiritual interior que ha ganado durante sus momentos pasados en meditación. Recuerda que no estás en la tierra para contentar a Dios, como tu iglesia puede contarte. Estás en la tierra para expresar a Dios y para hacer contacto cada vez más cercano con la conciencia universal hasta que quedes libre de la atadura magnética emocional. Debo dejar claro que mis palabras han sido mal interpretadas en el Evangelio. Dije, bienaventurados son aquellos pacíficos porque ellos heredarán la tierra. Si contemplas el mundo, verás que aquellos países de corazón pacífico prosperan y viven en armonía con sus vecinos. Donde hay alborotos y genocidios, esta turbulencia es la directa manifestación de la conciencia de sus habitantes. Tal conciencia destruye a un país y engendra pobreza y enfermedad. A veces un país como el Tíbet, que adora su propio aislamiento, sus ritos y creencias espirituales, puede estarse ahogando bajo el peso de sus propias creaciones humano-espirituales. Sus habitantes necesitaron salir por la fuerza al mundo turbulento para poner a prueba sus creencias. También llevaron lo que es real en su pensar a otros que están cargados con respuestas magnético-emocionales hacia la vida. Han sido el medio en una pequeña medida para aliviar el dolor que experimenta la sociedad moderna. Mientras estés en este camino hacia la luz, hacia los reinos celestiales de la conciencia divina, sin duda tendrás experiencias difíciles y agitadas hasta que alcances tu objetivo verdadero. Experimentarás momentos de maravillosa alegría y momentos cuando el corazón te pesará y tus emociones te arrastrarán por allí y por allá, porque sentirás que hay una barrera impenetrable entre tú y la conciencia divina. Quizás hayas oído de esos tiempos oscuros de aflicción interior, cuando una persona ya no sabe qué es lo que debería hacer o a dónde debería ir. Luego, de repente, justo cuando este aislamiento espiritual llega a ser inaguantable y el caminante ha entregado su yo interior completamente, la luz ilumina la mente y la persona ve alguna verdad maravillosamente más profunda referida a la existencia y percibe con más claridad su fuente del ser. Entonces se llena de alegría porque Dios ha hablado. Sí, la vida divina ha penetrado su conciencia y la ha elevado para ir a salvo por el camino que lleva al logro de la conciencia espiritual más elevada de los reinos celestiales, el reino del cielo. Por tanto, el camino hacia adelante es a través de tales momentos de revelación profunda. Estos deben ser atesorados y recordados. De otro modo, todo el trabajo a pala del yo se perderá y el buscador retrocederá continuamente hacia donde empezó su búsqueda. La fe debe ser fuerte en todo momento. Las vacilaciones no valen nada. Cuando yo desciendo a tus planos o dimensiones de conciencia, veo a los serios buscadores de la verdad elevados durante unas cuantas horas y contando alegremente su experiencia a otros, y luego, un poco después, dudando de lo que estaban antes seguros de haber recibido. Esto retrasa el proceso del desarrollo espiritual
Estos momentos de duda deben resistirse con fuerza y superarse por medio de la meditación y la oración. Pues, ¿qué es la duda? Sino un minar lo que has conocido y aquello en lo que has creído. La duda es una fuerza negativa de conciencia creativa que se dirige contra la experiencia misma de la vida divina, que elevó tu espíritu hacia lo alto. Tú creas dentro de ti mismo una pequeña guerra entre tu experiencia de la conciencia divina y tu ceguera humana. Probablemente destruirás el recuerdo de aquel momento divino y borrarás todo vestigio de elevación y desarrollo espiritual que eso trajo a tu conciencia. Este conflicto te dejará sintiéndote harto y desalentado, y probablemente nunca te des cuenta de que tú solo y sin ayuda te has provocado esta transformación negativa en ti mismo. La gente que está en el camino espiritual se hace esto a sí misma y trastorna su desarrollo espiritual. Nunca se detiene a preguntar qué derecho tiene de recaer en este ejercicio de autoindulgencia. La gente utiliza la mente imprudentemente, arruinando sus vidas y las vidas de otros con sus pensamientos y palabras que surgen de su propio impulso egocéntrico, pues es únicamente la vida de tus pensamientos y tus trastornos emocionales lo que acaba en riñas y violencia, no tu cara, cuerpo, manos y piernas, a menos que las riñas terminen en el abuso físico. Pero incluso el conflicto corporal tiene su origen en la frustración del ego dentro de la mente y las emociones que deriva en el uso de los miembros externos para descargar la ira incontrolable. De esta manera, los matrimonios, las amistades, empiezan con alegría mutua y al final acaban en desgracia y en mutuo rechazo, porque las personas encuentran imposible canalizar sus impulsos egocéntricos en modos de expresión que mantengan la vida y el amor. Los padres y los hijos expresan el amor mutuo hasta los años de la adolescencia y luego el odio entra en escena y amarga las relaciones cuando los hijos se rebelan contra la autoridad y los padres reaccionan con el abuso pretencioso. De nuevo, no hay necesidad de tal conflicto. Los padres deben darse cuenta con firmeza de que cada generación lucha por encontrar su lugar en el mundo adulto y para hacer las cosas de manera más innovadora que sus mayores. ¿Cómo pueden florecer los jóvenes si se les ponen grilletes en un cautiverio adolescente? El tiempo en que los hijos se convierten en jóvenes adultos es un tiempo de crecimiento para los padres, que ahora deben prepararse para la siguiente etapa de sus vidas, el uso más inspirado de sus talentos latentes y luego la vejez, la aceptación de sus locuras y errores pasados y por fin una transición pacífica hacia la luz eterna. ¿Por qué discutir? ¿Por qué pelear? La gente está totalmente controlada por el ego que despotrica acaloradamente por sus derechos. La gente que está espiritualmente madura soluciona los problemas hablándolos con empatía. ¿Qué significa esto en términos humanos? Significa escuchar al otro con el reconocimiento, hablado o en silencio, de que la forma como se sentía o se siente la otra persona en cierta situación es tan válida y merece tanto respeto como si fueran los sentimientos de uno mismo. Cuando te toma por sorpresa un serio enfrentamiento en el que ninguno de los dos está dispuesto a ceder un ápice de terreno, apártate a solas y tómate un tiempo para darte cuenta que aquello en lo que estás trabado es una batalla de la conciencia. La batalla no es tan solo el resultado de lo que realmente ocurrió y se dijo en el momento de ira. Lo que realmente pasó es el resultado de lo que los dos son en conciencia.
Esto involucra los antecedentes de cada uno. El conflicto surge de la personalidad en sí, de la clase de impulso egocéntrico que posee cada persona, de las percepciones básicas de lo que es correcto o incorrecto, de las actitudes que cada uno tiene hacia los demás y hacia la vida en general. Por lo tanto, cuando te veas envuelto en un conflicto o enfrentamiento, dile a tu rival que quieres hacer una pausa para detenerte y aquietar tu mente, y así poder escuchar con más provecho. Luego, sé sabio. Recurre a la conciencia divina y pídele la intervención de la conciencia amorosa en esta situación. Intenta entender y visualizar que ambos están dentro de la luz de la conciencia divina, iguales en el origen de su alma, caminando el mismo destino, igualmente verdaderos, igualmente humanos e igualmente únicos. Mientras no puedas meterte de lleno en este entendimiento, este estado mental, no estarás preparado todavía para pararte en la luz divina para resolver amorosamente tus conflictos y tus sentimientos heridos. Regresa con tu contrincante y sugiérele que cada uno pueda tener 5 o 10 minutos completos para explicar su punto de vista clara y tranquilamente, su percepción de lo que realmente se dijo, de lo que fue el origen de la pelea, de cómo fueron ofendidos los sentimientos, de cómo el asunto debería ser resuelto. Elige que el otro hable primero y de nuevo pon la situación en manos de la conciencia divina. Si hay muchas acusaciones amargas, intenta calmar tu propio ego y quédate absolutamente callado y tranquilo. Esto ayudará enormemente al otro, puesto que sentirá que le estás escuchando. Esto evitará el sentimiento de frustración. Racionalmente comprende que estás ayudando a tu contrincante, pero no te infles sintiéndote superior. Intenta al máximo ver hasta qué punto lo que se está diciendo sobre ti es cierto, sea lo que sea. Si es válido, muérdete la lengua y acéptalo. Quédate contento y regocíjate, porque en ese instante has tenido un momento de visión interior de tu propia conciencia humana, dándote la oportunidad de deshacerte de una faceta del impulso egocéntrico. Cada vez puedes deshacerte un poco más del impulso egocéntrico y permitir que tu alma tenga más espacio para respirar y para tener más control activo de tu personalidad. También subes en frecuencias vibratorias de conciencia y te sientes un grado más ligero en tu interior. De esta manera creces psicológica y espiritualmente. Escucha los sentimientos del otro. Intenta restringir los tuyos e identifícate con las emociones de quien te desafía. Siente su dolor, su indignación, sus angustias. Aparta las tuyas y concéntrate en sentir las suyas. Pregúntate, si alguien te hubiera dicho o hecho lo que tú has dicho o hecho al otro, ¿cómo te sentirías? Si puedes apartar tu ego lo bastante como para poder considerar esto, entonces estás en el camino hacia la superación de la clase de impulso egocéntrico que pone a uno mismo por encima de toda otra consideración y que es incapaz de ver cualquier otro punto de vista. Antes de hablar, tranquilamente espera en silencio hasta que los 10 minutos de tu rival hayan concluido completamente. Incluso si acabara antes de tiempo, los dos quédense en silencio durante un rato. Reconoce tan amablemente como puedas que has oído lo que ha dicho y que puedes comprender por qué está tan disgustado. En aquel instante de autocontrol, comprende que te has ganado un mínimo de control sobre ti y que has dado el primer paso para sanar la situación.
Por otra parte, si realmente no has comprendido lo que te ha dicho, entonces estás mentalmente bloqueando algo de lo que te está diciendo, que no quieres oír o recibir. Por lo tanto, de nuevo, tu ego está en control. Controla tu ego e invita al otro a explicarse un poco más. Y otra vez, haz lo mejor que puedas para ponerte en su situación. Siente su dolor, entiende su enojo. Cuando hayas recibido a la otra persona en tu comprensión y la hayas reconocido, sus defensas egocéntricas empezarán a ceder. Le verás empezar a relajarse. Cada uno se sentirá mejor. Habiendo hecho esto con calma, despacio, con cuidado, entonces darás una explicación igual de clara de cómo tú te sentías en esas circunstancias. No uses palabras calculadas para humillar a tu rival y así disgustarlo. Recuerda que 1. Estás haciendo un esfuerzo para controlar tu ego como preludio al amor incondicional. 2. Estás trabajando para lograr paz y comprensión entre los dos, no para ganar puntos. 3. Tu respuesta no debe acabar en más conflicto a causa de usar palabras que puedan disgustarle más. Si lo haces, entonces tu ego ha ganado el asalto contra ti y tu psique ha perdido. Si cada uno está viviendo dentro de las frecuencias espirituales de la conciencia, tu oponente te concederá la misma respuesta, consistente en escuchar, pensar y reconocer tu postura como tú se la hayas concedido. Pero si vive plenamente en las frecuencias de conciencia terrenales, puede que tengas dificultades. Quizás sienta que intentas ganar puntos al ser santo o superior o más grande de alguna manera. Tranquilízale, dile que es doloroso que haya un conflicto entre los dos, que simplemente estás probando un método para asegurar que los dos puedan explicar sus personales puntos de vista y así alcanzar una mutua reconciliación en lugar de una cosa superficial en la que los sentimientos heridos se quedan infectando la mente y el corazón y el cuerpo. Cada uno debe conceder al otro con palabras suaves el derecho de estar en desacuerdo, dando razones válidas acerca del desacuerdo. Encuentra dentro de ti mismo la fortaleza para reconocer que tú, como ser humano, no puedes siempre tener la razón, puesto que tú, como todos los demás, has nacido con un impulso egocéntrico controlador que te obliga a tener y a defender con fuerza las posturas de llevar la voz cantante. Recuerda que mientras creas que eres el portador de la voz cantante, él también lo creerá de sí mismo. Humanamente, él se cree al menos en un nivel igual que el tuyo, si no es que superior. Sea lo que sea que su ego le haga pensar sobre sí mismo y su punto de vista. Es exactamente lo mismo que tu ego te hace pensar acerca de tus opiniones e ideas. Cuando puedas llevar a la conciencia divina a la palestra de tu conciencia humana, literalmente habrás recibido con aceptación compasiva y amor la realidad humana en tu interior. Se habrá disuelto la negatividad entre los dos y se habrán elevado las frecuencias vibratorias de ambas conciencias, permitiendo a cada uno sentirse más ligero y más vibrante, puesto que esto dejará a los dos en perfecta paz. Ya no habrá conflicto. Esto es muy importante para el bienestar de ambos. Si en cambio te niegas a escuchar y a aceptar con perdón amoroso la verdad del otro, la repulsión crea una energía de rechazo magnético emocional que se une y refuerza con otros residuos de fuerza energética y de rechazo dentro de los campos electromagnéticos de conciencia de todo tu sistema. El magnetismo de rechazo merma el magnetismo de adhesión entre las células y se comienza a establecer la mala salud. Este hecho de la existencia es el campo de toda la medicina psicosomática. La gente que continuamente culpa y juzga a otros
mantiene la mente totalmente cerrada respecto a su propio papel en el conflicto. Al final experimenta algún tipo de crisis radical en su mundo físico o emocional. Si puedes poner atención y trabajar sobre esta tendencia de ejercer el control, de juzgar a otros y de exculparte a ti mismo de toda responsabilidad, y puedes finalmente dar a tu alma plena maestría en tu personalidad, la crisis, sea cual sea la índole, al final desaparecerá por completo. Si durante un conflicto con otro das tiempo, espacio y comprensión, y encuentras en el otro únicamente terca resistencia en la forma de una afirmación continua de sentimiento ofendido personal, entonces estás tratando con la ceguera egocéntrica, y lo único que puedes hacer es reírte, darte por vencido y marcharte, con la condición de que te marches perdonando y comprendiendo su ego controlador. Puede que tú hayas obtenido la derrota, pero has ganado una victoria sobre ti mismo y te has abstenido de introducir vibraciones negativas en tu campo de conciencia. Lo peor que puedes hacer para promover la discordia es decirle a una persona que no debe sentirse así, o que no quiere decir lo que dice. Estas dos frases son una crasa violación de su dignidad y del respeto que se debe al otro, y rechazan la realidad humana del otro. Puedes preguntar a otro, ¿realmente quieres decir lo que dices? Si la respuesta es sí, entonces debe ser aceptada y la discusión debe continuar desde este punto. Nunca ignores lo que otro intenta contarte porque no quieras enfrentarte a lo que te está diciendo. Esto es cobardía y otorga puntos a tu ego. Sé valiente y escucha, con los dos oídos abiertos, para recibir la verdad tras las palabras. Debes aceptar la realidad de una persona, estés o no de acuerdo, aunque una faceta te cause estupefacción o desagrado. Recuerda que no conoces todas las circunstancias desde las cuales haya crecido esa conciencia humana hasta su forma actual. Si juzgas, criticas y condenas de cualquier manera, has erigido una barrera entre tú y esa persona, que no se derrumbará por mucho que desees pasar por alto todo lo negativo en él y volver a ser amigos en el futuro. Sin saberlo, lo que rechazas de él quedará en tu conciencia como la base de discordias futuras que crecerán y al final pesarán más que el afecto. Inconscientemente dirás cosas en el futuro que reflejarán tu subyacente desconfianza secreta o desagrado. En lugar de aceptar sus debilidades con amor y ayudarle a ocuparse de ellas y a superarlas, le pondrás en guardia contra ti y nunca confiará en ti completamente. Tu ego y su ego habrán mantenido una batalla secreta de la cual ninguno de los dos serán del todo consciente. El amor podría convertirse en odio. Recuerda, tu vida es un estado de conciencia en el cual los pensamientos y los sentimientos están depositados como en una caja fuerte. Deja que la aceptación y el amor sean el acero del que está hecha esa caja. Cuando te encuentres con alguien por quien te sientas atraído por simple amistad y descubras que hay elementos de su pasado que son contrarios a tus principios, tienes estas opciones. 1. De mantenerte en contacto con él aceptando plenamente su pasado y posiblemente en situaciones futuras indicarle la característica con lógica y cariño, ayudándole a crecer. Si esto es imposible, enseguida alíjate de la situación hasta que veas sus problemas desde la perspectiva de la aceptación amorosa inspirada por la divina conciencia y le encuentres receptivo a tus principios. Nunca se debe acusar a una persona de que actúa por un impulso egocéntrico. Todos los seres humanos son impulsados por el ego en mayor o menor medida. Nunca adoptes una actitud que humille a otro. Cuando estaba en la tierra, insté a la gente a que se perdonara y que se abstuviese de juzgar,
criticar y condenar. La Iglesia ha malinterpretado esto, dándole el significado de que debes complacer a Dios amando a los otros y absteniéndose de las emociones negativas. Esto no es lo que quería decir en absoluto. No hay ningún Dios que necesite ser complacido por tu comportamiento. Tú eres el maestro de tu propio destino en el que siempre cosechas lo que siembras. Todas las anteriores páginas están dirigidas a darte detalles de cómo evitar sembrar malas hierbas en tu huerto, cómo permanecer sano, feliz y próspero. Llegará un tiempo en tu desarrollo espiritual en el que te despertarás al enorme don que tienes en la cabeza, el don de pensar creativa e inteligentemente, y también llegarás a ser consciente de la enorme responsabilidad que tienes en la manera de usarlo. Hay gente maravillosa en tu mundo que ha utilizado su mente de tal manera que ha ganado visión interior y crecimiento desde los retos diarios de su vida. Paso tras paso, sondeando, analizando, moviéndose hacia nuevos puntos de vista, hacia una comprensión más elevada, formando nuevos ideales para sí mismo. Adoptan estos ideales como orientación para su comportamiento futuro. Por estos medios son capaces de purificar su pensar, sus palabras, sus acciones, con el fin de redefinir su modo de conducta en el mundo y su manera de atender sus relaciones humanas. Estas son personas que llegan a esa posición por sí mismas, pero raras veces encuentras que no hayan sacado su fuerza, visión interior, inspiración y estabilidad emocional desde la fuente más alta, la conciencia divina, o de su percepción de lo que puedan llamar Dios. Cuando estaba en la tierra, conté a la gente una historia, la parábola de los 10 talentos. Dije que un gran señor muy rico iba a salir al extranjero durante algún tiempo y dejó a cada uno de sus 3 sirvientes una suma de dinero. A uno le dio 10 talentos, a otro 5 y al último le dio 1 talento. Cuando volvió, preguntó a cada sirviente cómo había usado el dinero. Uno dijo que había doblado la inversión del maestro. El otro dijo que había ganado la mitad. Y el último hombre dijo que se había sentado encima de ello, por temor a perder lo que se le había dado. El maestro felicitó a los 2 primeros sirvientes por su eficacia e ingenuidad, pero se enfadó con el que no había intentado hacer algo con el talento que se le había puesto a su cuidado. Cada uno tiene en el mundo su propio talento con el cual trabajar. Si por tu propia iniciativa encuentras difícil descubrir la mejor manera de sacar provecho a tu talento y a tus recursos personales, recurre a la conciencia divina a través de la meditación, y poco a poco las ideas vendrán con toda seguridad, y éstas serán exactamente adecuadas para tu propia personalidad. Al mismo tiempo, considera cómo has usado tus talentos a través de tu vida. ¿Has estado absorto enteramente en crear felicidad y placeres para ti mismo, o has dedicado tiempo también a la elevación o mejoría de la vida de los demás? Es terrible haber recibido talentos por encima de la media y acabar tu vida habiéndolos despilfarrado en modos de vida autoindulgentes. Cualquier lección que no hayas aprendido, cualquier crecimiento que hayas evadido, cualquier desarrollo en lo espiritual que de manera deliberada hayas evitado, son montañas que te has creado para escalar en tus próximas vidas. Obstruirán tu camino y habrás de enfrentarte con ellas espiritualmente o de nuevo repetirlas en otra vida. No es necesario abrir un gran camino en el mundo, lograr progresos o riquezas o fama. Puedes usar los talentos como padre, buscando los mejores medios de tener éxito en el trabajo, promoviendo el bienestar de tus hijos. ¿Qué llamada más alta hay que la de ser un buen padre, madre, amoroso? Más especialmente aún si tomas como modelo la conciencia divina padre-madre, que se dirige plenamente al crecimiento, nutrición
y sanación de la mente y el cuerpo, la regeneración de mente y cuerpo, la protección de todas las maneras y la satisfacción de cada necesidad de la mente, las emociones y el cuerpo, dentro de un sistema de ley y orden y de amor incondicional. Como Padre, estarás a la altura de la conciencia de tu fuente divina de ser. Algunas de las personas que han hecho el mejor uso de sus talentos han sido sirvientes, aquellos que han cuidado de los hijos de otros con dedicación y amor, limpiando la casa con atención concienzuda hasta el detalle, creando un entorno pacífico, tranquilo y cariñoso para el patrón con amor y gentileza. Estas son las almas grandes, las que se han construido sus propios caminos que los conducen directamente al reino del cielo. Por otra parte, hay personas que han usado sus talentos con el propósito de destruir a los demás para alimentar su vanidad y el frío vacío que está dentro de su propio corazón. A la larga, el uso de su propia mente los ha llevado a su propia destrucción. Piensa en aquella gente a lo largo de la historia y en el tiempo presente que ha lavado el cerebro a otros para conducirlos a la rebelión. Se han convertido en dictadores. Luego piensa en el posible final de tales dictadores. Tales personas han abusado de los privilegios conferidos por el poder mental y al final han pagado el precio, pero no antes de haber arruinado miles de vidas por ninguna buena razón, puesto que nunca podría haber una buena razón para convertir países en desiertos desgarrados por la guerra y arruinar una economía próspera. Piensa en las familias donde el abuso mental y emocional prolifera. Esto es un uso aborrecible del poder mental. Rebota sobre el abusivo de muchas maneras: mala salud, enfermedad, adicciones, depresión y pérdida de la autoestima. Sin embargo, no utilices tu cerebro, intelecto, visión interior, educación como una plataforma desde la cual criticar, juzgar o condenar a otros que no están a la altura de tus propios niveles de eficacia o bondad en cualquier área de tu vida. Al mismo tiempo, puesto que criticar, juzgar y condenar es tan natural como respirar para el ego humano, no intentes negar tus percepciones de lo que pueda mejorarse. Hacerlo es negar la realidad del proceso evolutivo. El propósito tras la existencia es el de experimentar y mejorar a partir de tus experiencias. Por lo tanto, no juzgues, ni condenes, ni rechaces las deficiencias que observas en los otros, sino que lleva tus percepciones de inmediato a la conciencia divina y pide continuamente una solución divina del problema. Aférrate a la comprensión de que donde sea y cuando sea que la conciencia divina entra en un problema, el resultado final es siempre crecimiento y desarrollo para todas las partes interesadas. Intenta tener en cuenta siempre que estás en la tierra para hacer llegar la conciencia divina a tu vida diaria, a tus relaciones y circunstancias. Estás aquí para usar tu mente para este propósito específico. Cuando dije que he venido para ayudarte a encontrar vida más abundante, quería decir que he venido para ayudarte a trabajar a través de tu cautiverio emocional magnético y así encontrar y hacer verdadero contacto con la vida divina, la fuente de tu ser. De este contacto te llega vida acrecentada, que trasciende mucho la vida física que obtienes solamente de la comida. De este contacto recibes dirección, protección y un camino divinamente inspirado.